Hola, gracias nuevamente por estar aquí en Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, el primer portal de divulgación científica y humanística del Perú. Hablaremos de tuberculosis. El Perú es el segundo país con más casos de tuberculosis en América. Digamos, una cifra que evidentemente nos debe preocupar a todos, sobre todo porque no hay una disminución de los casos de tuberculosis como uno podría querer para el país. Estamos precisamente comunicados vía Skype con John Carmona. Él es experto en salud pública. Él trabaja en Suiza en una organización internacional vinculada a temas de salud, pero en realidad vamos a hablar con él desde su punto de vista, digamos, personal y privado y como experto en salud pública. Le damos la bienvenida a John. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Un Gracias por gusto. atendernos, John. Empezaba diciendo que el Perú es el segundo país con más casos de tuberculosis en América. ¿Esto es así? ¿Es exacto? Bueno, el Perú tiene aproximadamente entre 32.000 y 33.000 casos reportados de personas con tuberculosis cada año. Esta cifra no se ha reducido mucho. Entre el año 2011 y el 2012 se redujo más o menos 600 casos. Entre el año 2011 y el 2010 se redujo en una cifra similar. Ahora, Brasil, por razones de población, que tiene 6 veces más población que Perú, tiene más casos de tuberculosis que Perú. Bolivia tiene menos casos en números, o sea, menos de 33.000. Haití también tiene menos casos, pero cuando uno hace el ajuste por población y trata de encontrar la tasa entre población total y población con tuberculosis, el Perú viene en el tercer lugar, ¿no? Correcto. Después de Entonces, Haití y de Bolivia. en números generales, en el segundo lugar, pero ya por tasa de población en el tercer lugar. Igual Claro. estamos muy mal en el ranking, definitivamente. Sí, y lo que a mí me interesaba presentar como mensaje Uh-huh. en esta conversación es que Lima en realidad Lima y el Callao concentran más del 60% de estos 33.000 casos, ¿no? Entonces, Lima y el Callao representan más o menos, en términos generales, 40% de la población total del Perú, pero sin embargo tienen mucho más incidencia de tuberculosis que las zonas más pobres del ¿Y cómo se Perú que uno... explica eso, John? ¿Hay alguna hipótesis, alguna explicación? Bueno, estudios, en realidad esa fue la razón por la cual yo me interesé bastante en tratar de saber por qué el Perú tiene más tuberculosis que Chile, tiene más tuberculosis que Ecuador, tiene más tuberculosis que Colombia y tiene más tuberculosis que Guatemala, que Nicaragua, que muchos otros países que son en realidad en niveles de desarrollo, con la excepción de Chile, quizás están en menor nivel de desarrollo que el Perú. Y ¿Y qué también, encontraste? bueno, en realidad la hipótesis que existe, pero basada en evidencia científica que se ha venido encontrando mediante múltiples estudios, ninguno de ellos conducido por mí, es que en realidad la tuberculosis requiere ciertas condiciones para que una, o mejor dicho, se necesitan ciertas condiciones para que una persona sana desarrolle la enfermedad de tuberculosis. ¿Qué son? Muchos peruanos, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por ejemplo, necesita tener contacto con el bacilo, con la bacteria, ¿no? Digamos, si una persona nunca come y vive una vida de completa debilidad, pero nunca tiene contacto con el bacilo, no se va a enfermar de tuberculosis. De la Uh-huh. misma manera, si una persona tiene mucho contacto con el bacilo, por ejemplo, médicos, Pero está bien pero alimentado. están bien alimentados y además tienen el sistema inmunológico fuerte, ¿no? Porque pueden haber personas que estén bien alimentados pero tienen diabetes o tienen otro tipo de condiciones que predisponen al debilitamiento del sistema inmunológico y entonces el bacilo, que en realidad muchos de nosotros, sobre todo la gente que ha vivido en Lima o que vive en Lima, ¿no? De hecho hemos tenido en alguna oportunidad contacto con el bacilo y lo hemos
absorbido y quizás vivimos con el bacilo con nosotros, pero como tenemos un sistema inmunológico fuerte, no No se desarrollamos la desarrolla. enfermedad. No se En algún desarrolla. momento, Ujú. en algún momento, si es que llegamos a tener alguna de estas causas que predisponen, podríamos desarrollar la enfermedad, aunque no tengamos un contacto directo, inmediato, en el Ya, periodo más corto con una persona que haya tenido la enfermedad en estado activo. ya. Ahora, Pero entonces, ¿por qué en el Perú hay, o sea, que estamos diciendo que en el Perú hay más gente que come mal y a la vez hay más posibilidad de contacto con el bacilo? ¿O por qué es bueno, que... hay mucha más posibilidad de contacto con el bacilo que en muchos otros países porque como tenemos una gran cantidad de casos de tuberculosis, estadísticamente hay más posibilidad de que alguien sano se encuentre o en algún momento vaya a la universidad, al colegio, Ya, tome el pero mismo eso es como curso. un círculo, pues, ¿no? O sea, hay más casos, entonces hay más posibilidad de contagio, igualmente. Pero aparte de eso, Claudia, y lo que yo quería decir hoy es que en realidad, ¿por qué Lima y por qué no otros lugares más pobres? Por ejemplo, Ujú. una comunidad campesina ¿Y en por la qué sierra, es? Andino. Porque, como dije, se necesita el contacto con el bacilo. Entonces, en las comunidades campesinas, normalmente el sistema de vida no es un sistema de vida urbano, es un sistema de vida abierto al campo, existe mucho mayor ventilación. Si es que hubiese alguna persona con tuberculosis allí y es detectada a tiempo, generalmente no va a haber tenido la oportunidad de estar congregada en espacios cerrados con muchas otras personas para transferirle la enfermedad. Ahora, lo que pasa en Lima, aunque sea una ciudad, la ciudad con mayores ingresos en el Perú, es que existe una vida urbana. O sea, nosotros estamos, los que viven en Lima, los que viven en Lima, estamos permanentemente en contacto con una gran población, 9 millones de personas, vivimos en comunidad con ellos y la ciudad lamentablemente ha crecido en los últimos 60 o 70 años de una manera sin control, descontrolada, ¿no? La misma forma que se han establecido, digamos, casas a las riberas de los ríos y cuando hay una crecida del río, esas casas se van. De la misma manera, en algunos cerros, como el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, se han desarrollado viviendas completamente tuburizadas en los barrios altos, en todos. Entonces, ese crecimiento desordenado de la población y esa. Desordenado y hacinado es lo que digamos, promueve una mayor difusión del bacilo o del Claro, contagio. exactamente. Y Ya. de la misma Y ahora manera, entiendo, John, de que tú y un grupo de peruanos, también todos preocupados de diferentes profesiones, pero preocupados por el tema de la salud pública y en especial de la tuberculosis, han trabajado una serie de recomendaciones y un informe que se llegó a alcanzar al presidente a fines del 2011. Entiendo también que ha habido el debate del anteproyecto de la ley de tuberculosis en la Comisión de Salud del Congreso, pero que no ha quedado precisamente como ustedes esperaban. Si nos puedes contar muy brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, qué sí, sí, cosa lo puedo es lo decir. que ustedes buscan, es decir, cómo podríamos ayudar mediante este programa y apoyando el anteproyecto de ley que se lograran las mejores disposiciones para reducir las tasas de tuberculosis en el Perú. Bueno, lo básico que se tiene que dar es que se tiene que reconocer que la tuberculosis es una enfermedad que está condicionada por factores sociales o económicos, ¿ok? No necesariamente la pobreza es uno de los ingredientes, pero muchos otros factores. Entonces, el Ministerio de Salud, o digamos los médicos y las enfermeras, tienen una receta o una forma de atacar el problema y tienen los mecanismos para atacar el problema, pero solamente al nivel individual o al nivel de las comunidades pequeñas, ¿no? Los médicos son entrenados para sanar enfermos. Algunos médicos pasan a la prevención, pero lo que sucede es que prevenir la tuberculosis requiere trabajos que van mucho más allá de las funciones clásicas del Ministerio de Salud. Ahora, existe un plan multianual y multisectorial de tuberculosis que se aprobó el año 2009, en el cual se establecen más o menos las cosas que se tienen que hacer. Sin embargo, no hay ningún mecanismo ni ninguna herramienta que funcione en el Perú que pueda echar a andar esas medidas. Entonces, por más buena voluntad que pueda existir en la ministra de Salud
en algunos congresistas o en el presidente de la República o en las personas que trabajan en el ministerio directamente ligadas al programa de control de tuberculosis, mientras no existan todas mientras no existe una posibilidad de que exista una autoridad que Claro. pueda coordinar todas las Ok, actividades pero multisectoriales. en qué lugar, en qué estado está en estos momentos ese anteproyecto de ley? ¿Tú sabes? Sí, el anteproyecto de ley, la Comisión de Salud del Congreso lo aprobó por unanimidad hace algunos meses y Ya. bueno, tiene que entrar a la agenda legislativa para que se legisle, ¿no? Ahora, como tú decías, ese anteproyecto vuelve a insistir en algunas cosas que son comunes y que se ha demostrado, al menos lo último, el control de la tuberculosis en el Perú en los últimos 15 años prácticamente no ha variado mucho, excepto en el año 2004 cuando se hizo la descentralización de la salud. Pero, sin Ya. Ahora, embargo, esas medidas nos han llevado a donde estamos ahora. Estábamos pésimo y ahora estamos mejor que pésimo, pero aún no mal, llegamos a un pero nivel aún en el mal. cual podríamos decir que estamos camino a encontrar una solución. Así Entonces, es. lo que se Bu- tiene que hacer, Ujú. a nuestro entender, y estas otras personas que son de diversas profesiones y tienen diversos trabajos y todo lo demás, es que se necesita que así como se habla de la gripe porcina, o así como en algún momento se habló del cólera, o así como en algún momento se habló de la compra de alguna empresa petrolera, o así como se Que se ponga en habla. agenda, que la opinión pública conozca que esto es un tema grave, que hay mucha gente sufriendo esta enfermedad en el país. Leía también que ustedes han logrado que el Ministerio de Salud empiece a realizar campañas para prevenir el contagio en los vehículos de transporte público y cosas por el estilo. John, nos ha ganado el tiempo, pero realmente Sí. agradecemos mucho tu aporte, no solamente hoy en el programa, sino lo que estás haciendo con estos otros jóvenes peruanos en tratar de aportar información y datos relevantes para precisamente incidir en las políticas públicas. Hablábamos hace un momento con otro invitado acerca de los think tanks, ¿no? Que son precisamente agrupaciones que lo que hacen es eso, ¿no? Investigación que Ujú. sirva de insumo para poder ser aplicables a las políticas públicas y mejorar algún aspecto del país. John, muchas gracias. ¿Alguna página web o algún lugar, un blog donde la gente pueda comunicarse contigo, leer las cosas que ustedes van proponiendo? No tenemos en realidad eso porque hemos preferido hasta el momento no establecernos como una Ya, organización. Eso pero ya requiere es mucho. hora, creo, ¿ah? Deberían tener un solo lugar donde agrupan sus informaciones, sus escritos, sus videos, para que también ayuden a la difusión. En todo caso, muchísimas gracias, John, por este aporte y seguramente vamos a seguir en contacto para poder ayudarlos en el tema de la legislación también y moverlo desde acá. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Hasta Regresamos. luego.